Saludos cordiales a todos, bienvenidos a un video más de Aplica Medicina, donde te explicamos la medicina de una manera mucho más sencilla, más fácil, menos compleja, más entendible. Pero bueno, hoy tenemos un tema que de seguro les importa a muchísimas personas, y es que ¿quién no se ha topado con una alergia alimentaria? Ese es el tema, alergias alimentarias. Nuestro invitado es especialista en el tema. Ella es la doctora Natalia Acuña, es alergóloga e inmunóloga, es pediatra también. Nos va a contar todo, absolutamente todo respecto a este tema. Así es, Italo. Primero que nada quiero agradecer la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de Aplica Medicina por permitirme estar con ustedes. Mi nombre es Natalia Acuña Ortega. Yo realicé medicina en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hice pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que está en Jalisco. Y migré a Monterrey, en donde actualmente radico, Monterrey, Nuevo León, México, en donde realicé la subespecialidad en alergia e inmunología clínica. Y es pues prácticamente lo que me dedico en la actualidad, Italo. Doctora Natalia Acuña, bienvenida a Aplica Medicina. Vamos, dele con todo. En primer lugar, tenemos que aclarar el punto en el cual son diferentes las reacciones que nosotros podemos presentar tras la ingesta de un alimento. Tenemos las intolerancias que ocurren cuando nuestro organismo no cuenta con las enzimas suficientes para procesar el alimento, como vendría siendo la intolerancia a la lactosa. Las intoxicaciones, que es cuando se consume este alimento en mal estado, y finalmente las alergias alimentarias, que es donde entramos nosotros los alergólogos. Estas ocurren cuando estas reacciones son mediadas por el sistema inmunológico, que es el de defensa, y estas son más comunes durante la etapa pediátrica, tienen una prevalencia a nivel mundial de hasta el 8%, son más comunes en los países industrializados y son por lo general más frecuentes en pacientes menores de 5 años de edad. ¿Qué alimentos son los que nos van a ocasionar estas reacciones alérgicas, Italo? Pues prácticamente todos los alimentos son capaces de ocasionarnos estas reacciones alérgicas. Sin embargo, el 90% de las reacciones alérgicas son originadas por los famosos alimentos alergénicos, que forman parte de la lista de los alimentos que deben de estar presentes en las etiquetas de alimentos y también en los menús en los restaurantes. Estos alimentos son la soya, el trigo, los cereales que tienen lo que vendría siendo el gluten, por solo nombrar algunos: el apio, la mostaza, los granos de sésamo, los altramuces, el dióxido de azufre, los sulfitos, los moluscos, el pescado y el cacahuate o cacahuete o maní, como se les nombra en algunos países. ¿En qué momento se tienen que introducir estos alimentos alergénicos en la dieta de los bebés? Se habla mucho acerca de cuándo introducirlos o cuándo no, para tratar de prevenir las alergias alimentarias. Hasta hace algunos años todos estos alimentos se introducían hasta el año de edad, incluso hasta los 2 años. Hay algunos casos de pacientes que se les daba el huevo hasta después de esta edad. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría ha referido que estos alimentos se tienen que dar a los pacientes en los primeros 4 a 6 meses de edad. Claro, tenemos que individualizar cada uno de estos alimentos y del estado metabólico, neurológico y nutricional de estos pacientes para introducir estos alimentos, Ítalos. Claro, eso ya se llamaría la alimentación complementaria cuando los bebés tienen 4 a 6 meses, que empiecen ya a introducirles estos alimentos, ¿verdad? ¿A eso te refieres? A eso me refiero, a lo que antes se le llamaba lactación, pero ya se ha modificado el término y es como tal la alimentación complementaria. Oye, una cosa, que eso sí es una pregunta que muchas personas tienen a veces. ¿Qué pasa si tú no le introduces estos alimentos a los niños entre estos 4 o 6 meses o hasta el año, y se los vas a introducir recién al año y medio o casi ya topando los 2 años? Ahí influye en que un niño sea alérgico a esos alimentos que pronto le demos casi al acabar el año y medio de pronto, ¿o no influye esa demora en introducir estos alimentos? En los últimos estudios que se han realizado se ha visto que cuando se retrasa la introducción de estos alimentos se favorece la alergia alimentaria, pero para esto tenemos que tener un paciente que ya tiene la predisposición genética, que quizá mamá, papá tiene alguna alergia alimentaria o dermatitis atópica, o alguno de los hermanitos tiene alguna enfermedad atópica, llámese rinitis, asma o dermatitis atópica. Si tenemos a un paciente que tiene la carga genética, que además tiene algunos otros factores del ambiente, si nació por cesárea, no
tiene tantos hermanos, que vendría siendo la famosa teoría de la higiene, en donde el compañerismo, el estar cohabitando con otras personas favorece una microbiota adecuada, y aparte le aunamos una introducción tardía de estos alimentos, podemos favorecer la aparición de esta alergia alimentaria. Ok, entonces serían todos esos factores que influyen para que se desarrolle una alergia alimentaria, ¿verdad? Exacto, y todos estos tienen que confluir para finalmente desencadenar la reacción alérgica en el paciente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se van a presentar en esta alergia alimentaria? Esto va a depender del sistema inmuno, o de si hay o no una respuesta mediada por inmunoglobulina E. ¿Por qué digo esto? Bueno, el sistema inmunológico puede interactuar mediante la formación de anticuerpos, en lo cual vamos a tener una reacción mediada por inmunoglobulina E, que es la más común, y los síntomas se presentan de forma inmediata, tras la ingesta hasta 2 horas posteriores. ¿Cuáles son los síntomas? Podemos ver en la piel síntomas como las ronchas, la comezón, angioedema, es decir, hinchazón en labios, en lengua, en genitales, la sensación de cuerpo extraño en la garganta, síntomas gastrointestinales como cólicos abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, respiratorios como pillido en el pecho, así se le llama en México a las sibilancias, sensación de que te aprietan el pecho, la opresión torácica, falta de aire, tos, congestión nasal, escurrimiento nasal. También podemos tener algunos síntomas cardiovasculares como taquicardia, hipotensión. Todos estos síntomas son los que se presentan de forma inmediata. En una reacción tardía, que son síntomas tardíos en los pacientes, se presentan 2 horas después de la ingesta hasta 72 horas posteriores, y generalmente solamente observamos nosotros síntomas gastrointestinales como constipación, reflujo o evacuaciones con sangre. Es decir, que si yo como algo hoy día, puede que recién tenga una reacción alérgica a esa comida 72 horas después, y se manifiesta con sintomatología gastrointestinal, ¿verdad? Sí, entonces ahí podríamos observar ya sea una reacción inmunológica no mediada por IgE o una reacción mixta, que vendrían siendo los 3 grandes grupos de manifestaciones inmunológicas que pueden desencadenarse por algún alimento. Ya, antes de pasar a otro punto, esa sintomatología, la inmediata, ocurre en las primeras 2 horas de haber ingerido este alimento, ¿verdad? Sí, así es. Es en este grupo, de hecho, en donde se llega a presentar la reacción más grave de las alergias, que vendría siendo la anafilaxia por alguno de los alimentos. Los más comunes son dependiendo la edad. En los menores de 2 años es la leche, en los mayores es el cacahuate, pero esto varía mucho dependiendo la zona geográfica. Puede ser el huevo también. Ok. Bueno, pues continuemos, doctora. Vamos, está chévere. Y bueno, ahora que ya conocemos cuáles son los síntomas que presentan los pacientes, que es lo que por lo general le toca ver al pediatra o al médico internista cuando nosotros nos lo refieren, viene nuestra parte, que es cómo realizamos los alergólogos el diagnóstico. Para esto nos basamos en la historia clínica. Tenemos que saber exactamente en qué momento de la ingesta posteriormente el paciente llegó a presentar la sintomatología. Esto nos orienta para saber qué tipo de prueba vamos a realizar en el paciente. Cuando son síntomas inmediatos, realizamos las pruebas cutáneas, en donde pues podemos el extracto de estos alimentos en la piel, y con un prick de plástico lesionamos la epidermis para que este alimento, este extracto penetre, y donde se forme la ronchita, dependiendo de las dimensiones, es positiva. No en todos los pacientes se puede hacer esta prueba. También contamos con las pruebas in vitro, en donde descubrimos o vemos la determinación de la IgE específica. Y hay algunos casos en donde nosotros buscamos algo más específico, que es la proteína exacta que esté ocasionando la reacción alérgica. Ahora, cuando son síntomas tardíos, 72 horas después, lo que nosotros utilizamos son las pruebas de parche. Estas nos sirven para todas estas manifestaciones tardías en el paciente, pero el estándar de oro, tanto en las reacciones inmediatas como tardías, es la prueba, el reto doble ciego controlado con placebo, en donde se le da al paciente el alimento y nosotros observamos las reacciones que se llegan a presentar. Ojo, esta prueba no se realiza en cualquier centro, siempre se tiene que contar con todas las medidas, porque el paciente pues puede desencadenar una reacción alérgica. ¿A qué me refiero con medidas? Adrenalina, que es el tratamiento de primera elección en la anafilaxia, oxígeno en caso de que se requiera,
y algunos otros medicamentos coadyuvantes, antihistamínicos, esteroides y algún broncodilatador. Entre las dos alergias, tanto la que tiene la reacción inmediata como la tardía, yo creo que puede ser un poco más complicado conocer de que ha sido la sintomatología por producto de una reacción alérgica tardía. ¿Me hago entender? ¿O no se les hace complicado a ustedes? Porque de pronto ya el paciente no sabe qué comió hace 2 días o qué estuvo. Hay tantas comidas que de pronto tuvo en esos 2 días que recién ahorita presenta sintomatología y no sabríamos exactamente cuál podría ser. A nosotros en tal caso nos sirve muchísimo la historia clínica y hablamos con los papás de los pacientes para realizar un diario en donde debe de anotar lo que ingirió en la mañana, tarde, noche y posteriormente si es que llegó a presentar o no manifestaciones clínicas, porque ojo, una prueba cutánea positiva o cualquier prueba positiva no nos dice que realmente hay una alergia. Siempre tiene que haber una correlación entre lo que encontramos en la prueba y lo que vemos nosotros en la clínica. Ya. Bueno, veamos algo. ¿Cuál sería el tratamiento para estas alergias? Bueno, una vez que identificamos el alimento que es el causante, lo que se realiza en la mayoría de los países es evitar el alimento de toda forma posible. Se le enseña a leer las etiquetas a los pacientes, a los familiares, para encontrar o que ellos lleguen a encontrar si es que el producto tiene algunas trazas de este alimento. Trazas es si se llegó a realizar en alguna fábrica en donde el paciente, aunque por ejemplo mi barrita dice que no tiene nada de leche, pero fue creada en una fábrica en donde procesan lácteos, pues lo tiene que evitar, ya que una pequeña cantidad basta para que se desencadenen reacciones graves en el paciente. Existen algunos casos en los cuales los pacientes llegan a presentar acciones graves como anafilaxia, ponen en peligro su vida. En estos pacientes, dependiendo del alimento, se les puede ofrecer la inmunoterapia, que es la vacuna a los alimentos. Son muy pocas partes del mundo en donde se llega a ofrecer esto. Generalmente esto todavía está en estudio. Para algunos alimentos que ya están aprobados, algunas es en los lácteos, en el cacahuate, y en Europa ya hay algunos hospitales en donde se está investigando acerca de la vacuna o la inmunoterapia oral para lo que vendrían siendo los alimentos de transferencia de lípidos, de proteínas, pero esto todavía está en investigación. Los que ya están un poquito con más estudios vendrían siendo los lácteos, el cacahuate y el huevo. Vamos con una preguntita. ¿Qué recomendaría usted a los pacientes que presentan estos episodios de alergia? ¿Qué es lo que tendrían que hacer como primera instancia? Bueno, lo primero es realmente asegurarnos de que el paciente tenga o no alergia y asegurarnos cuáles son los alimentos que están ocasionando esta respuesta alérgica, porque en muchas ocasiones se les dan dietas restrictivas por muchísimos alimentos a los niños, lo cual hasta antes de los 5 años de edad, y posteriormente puede ser un factor importante de desnutrición, ya que los primeros 5 años son los más importantes para el desarrollo neurológico, metabólico, en todos sus aspectos, e inmunológico en el paciente. Si nosotros los restringimos de estos alimentos tan importantes, pues podemos favorecer la desnutrición. El primer punto importante es saber qué alimento es el que está ocasionando la reacción alérgica y realmente corroborarlo, ya que tenemos bien establecido el diagnóstico, identificado el alimento, tenemos que hablar con los padres, platicar con ellos, dependiendo del alimento y los resultados que encontramos en las pruebas. Algunos alimentos, algunos pacientes pueden ceder, por así decirlo, a esta enfermedad alérgica, a esta reacción, alergia alimentaria, como vendría siendo el caso de la leche, en donde el 80% de los niños suelen resolver esta alergia cuando llegan a los 2-4 años de edad. Sin embargo, esto es algo que tenemos que platicar súper bien con los papás. Hasta que no se llegue a resolver el episodio, tenemos que enseñar a los padres a leer las etiquetas para que puedan así evitar estos alimentos, Ítalo. Un medicamento perfecto que iría ahí sería un antihistamínico, ¿verdad? Como primera línea para esto. Dependiendo, si el paciente como tal ya llegó a presentar
reacciones alérgicas como tales de un episodio de anafilaxia, lo que tenemos que hacer con los pacientes es darles un plan de acción, que ellos sepan identificar y que siempre lleven a la mano la adrenalina que se debe aplicar en la pierna intramuscular, en la cara anterolateral. Todos los padres deben de saber identificar estos episodios y saber aplicar este medicamento. Hay algunos autoinyectores que existen en algunos países. Por desgracia, en México no contamos con estos autoinyectores, pero contamos con las jeringas manuales que nosotros les damos a los pacientes para que sepan identificarlo. Como tal, no se ha visto que algún antihistamínico, llámese el que sea, loratadina, cetiricina o algún esteroide, cuando el paciente comience a presentar estas reacciones alérgicas, el darles estos medicamentos puedan evitar el episodio grave de que vendría siendo anafilaxia. Si el paciente solamente llegó a presentar urticaria, tenemos que vigilar, que vendrían siendo las ronchas y comezón en la piel, tenemos que vigilar muy bien y podríamos ayudarnos de los antihistamínicos, pero como tal, preferimos siempre la evitación de estos alimentos al 100%. Siempre debe haber un manejo estrecho con tanto los médicos de primer contacto con los alergólogos para saber todas estas piezas claves por el bien de los pacientes. Claro, pero principalmente eso, de evitar estos alimentos que ya sabemos que le van a provocar estas reacciones alérgicas. Bueno, doctora, y como conclusión, ¿qué podríamos decir en esta semana que se está celebrando también la Semana de la Alergia, desde el 13 hasta el 19 de junio? Bueno, pues precisamente este año lo que estamos como alergólogos promoviendo es detener la anafilaxia. Eso es algo muy importante hablando de alergia alimentaria en pediatría, ya que la principal causa de anafilaxia en pediatría es la alergia alimentaria, lo cual por desgracia pasa a ser subdiagnosticada por la falta de conocimiento. Recordar que en la anafilaxia el tratamiento de elección es la adrenalina, que se debe de aplicar en la cara anterolateral de la pierna. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de los hospitales, lo que se llega a administrar es el antihistamínico, el esteroide, pero el tratamiento de elección por siempre va a ser la adrenalina, la cual se puede repetir en 2-3 ocasiones. ¿Cuál es el alimento que más llega a ocasionar esta reacción tan grave? Depende de la edad. Generalmente en menores de 2 años de edad son los lácteos, posteriormente llega a ser el huevo o el cacahuate, dependiendo la región geográfica de la cual estemos hablando, Ítalo. Es muy importante que en esta semana en especial, bueno, todo el año recordemos esta reacción tan grave, así como el tratamiento de primera elección que sin importar el país se debe de aplicar. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelentísimo. Hay que hablar un poco en español para las personas. ¿Cuál es esa cara anterolateral? Cuente. Bueno, vendría siendo en la parte anterior del muslo, vendría siendo en la parte de enfrente, vaya. Se aplica, si dividimos la pierna en 3 partes, en el tercio del medio es donde se debe de aplicar. Existen algunos países, como ya lo mencionaba, en donde tienen los autoinyectores. En México no lo tenemos. No sé, en América Latina, si mal no recuerdo, en Argentina sí lo tienen, en Brasil. Sin embargo, el resto de los países pues no contamos con esto, en donde se aplica de forma manual, se llena la jeringa, se aplica la adrenalina, esperamos ahí por 10 segundos y posteriormente literalmente sobamos esa zona para distribuirlo. ¿Por qué en la pierna y no en el brazo o en algún otro músculo? Bueno, se han hecho muchos estudios y se ha visto que ese es uno de los músculos con un mayor flujo sanguíneo y permite la distribución en el cuerpo. La cantidad de adrenalina ya tendría que depender también del peso del paciente, ¿verdad? Claro que sí, la dosis es 0.01 miligramos kilos con un tope en los adultos de 0.5 miligramos y en los pacientes pediátricos es de 0.3 miligramos el tope. Pero bueno, hay que recordar que existen pacientes pediátricos que ya tienen el peso de un adulto, esto va a variar. Claro, ya lo que es la medida exacta, la cantidad exacta, perdón, eso, bueno, vamos a darlo de un lado. Simplemente aquí estamos empujando a las personas para que sepan qué hacer. Entonces, frente a un evento de estos, pues llamemos a nuestro amigo alergólogo de pronto, a cualquier persona que tenga conocimiento de esto, pero lo que sí sabemos que utilizaríamos la adrenalina. Ok, eso sería entonces. Muy bien, doctora, muy bien todo. De verdad que ha estado bien objetivo, bien directo.
muy entendible, diría yo, pero listo, hemos llegado al minuto final. Así que, doctora Natalie, 1 minuto para despedirse, vamos. Muy bien, gracias. Ítalo, le agradezco a Aplica Medicina por la invitación y quedan abierto el espacio para cualquier momento que se llegue a suscitar alguna otra duda sobre cualquier enfermedad alérgica. A mí me encanta poder estar interactuando con médicos de primer contacto para tener una buena relación médico-médico entre las diferentes especialidades por el bien de los pacientes. El manejo es integral y debe de ser una buena comunicación entre cada una de las especialidades, subespecialidades y tal. Ya la escucharon a la doctora Natalia Acuña, ella es alergóloga, inmunóloga, así que hemos tenido una experta en el tema definitivamente para todo esto. Muchas gracias nuevamente, doctora, gracias a todos por vernos hoy día. De seguro que este video ha solucionado muchas dudas en muchísimas personas. Así que hasta una próxima ocasión, estamos conversando, nos vemos, chao chao. Hasta luego.